Saludos a todos. Gracias por tomar tiempo de su día para unirte a nosotros en línea. Vamos a estar mirando el libro de Números 14. Mi tema hoy es Tu historia no ha terminado. Y antes de que entremos al texto, ¿podría unirse conmigo en oración? Padre, te damos gracias por este día. Simplemente pedimos que tú uses la palabra que yo hable para traer transformación en todas nuestras vidas. Y te damos gracias por lo que vas a hacer. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que he notado es que a todas las personas les gustan una buena historia. Es lo que nos guía a mantenernos viendo televisión tarde en la noche, leer nuestro libro favorito. Lo que siempre acontece es que siempre decimos un episodio más o un capítulo más esta noche y antes de que sabemos son las 2 de la mañana y tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana para estar en el trabajo a las 7 de la mañana y yo sé que yo no soy el único en esto, así que no me dejen aquí solo. ¿Entienden lo que digo? Lo que sucede es que todo es porque la historia es tan buena y todos amamos una buena historia, pero también queremos una buena historia para nosotros mismos. Y sea que seamos casados, jóvenes, mayores, solteros, pero nuestra historia está todavía desenvolviéndose. Si tienes respirar en tu pulmón, todavía hay esperanza. Las decisiones que tomamos, las altas y las bajas, estas cosas te hacen a ti quien eres. Y muchos de ustedes están mirando hoy y están diciendo, mi historia todavía no ha terminado y estoy contento donde estoy. Pero quiero decirte que puedes tener una mejor historia. Tal vez estás en el otro lado del espectro y dices, yo tengo una historia muy mala, un historial muy malo, un presente muy malo, y si algo no cambia en mi vida, voy a tener un futuro bien malo. Y quiero decirte que tu historia también puede cambiar. La buena noticia es esto, que Dios quiere ser parte de tu historia. Él quiere reescribir nuestra historia, quiere darle un nuevo nombre, una nueva identidad. Y mientras miro la escritura y pienso en ese concepto de el cambio y la identidad y el cambio de ella, la historia de los israelitas viene a mi mente. La historia de el exilio a la tierra prometida. Vamos a entrar y unirnos a ese campamento de los israelitas. Vamos a ver lo que acontece en Números 14. Y antes de leerlo, vamos a darte una historia de dónde estamos. Estamos 2 años del éxodo del Egipto y el pueblo de Dios ha atravesado muchos retos, ha sobrellevado muchas cosas, pero la cosa mayor es que Dios siempre ha sido fiel. Él los ha liberado del Egipto, ha suplido sus necesidades, dándole agua y comida, le han dado los 10 mandamientos de cómo vivir, le ha dado instrucción de cómo hacer el tabernáculo. Los 12 tribus han sido creadas, se le han dado dirección de qué hacer y está en el camino de convertirse en una gran nación. Y llegan aquí a Números capítulo 14 y envían 12 espías para mirar la tierra, para que traigan noticias de lo que ven. Y cuando traen noticias, están todos quejándose. La tierra está buena, pero el pueblo que está ahí. Vamos a escuchar esta conversación. Números 14, del 1 al 9, dice lo siguiente. Aquella noche toda la comunidad de israelitas se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Mas no volvería a morir este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestra esposa y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían,
escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal del duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundarán la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en ella. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. La Biblia dice que estos eventos sirven como ejemplo, algo que podemos aprender de. Y una de las cosas que aprendemos de esta historia es, una de las partes tristes de esta historia es que muchas de estas historias terminan ahí mismo en el desierto. Pero esa no es nuestra historia. Nuestra historia no ha terminado. Dios tiene algo diferente para nosotros. Y quiero darte 3 puntos específicos que veo en esta jornada hoy para que podamos entender de cómo tener un nuevo comienzo. La primera cosa que tienes que aprender a hacer es de cambiar tu manera de pensar. Número capítulo 14, versículo 4, vamos a leer de nuevo. Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. En los primeros 10 capítulos del libro de Números, Dios ha atravesado a Israel por un proceso que era dirigido para cambiarlo de una mentalidad de esclavitud a un pueblo de promesa. Y aquí ellos vuelven a la mentalidad de esclavitud, prefiriendo la esclavitud en vez del caminar de fe que Dios tiene para ellos. ¿Ves? Ellos estaban físicamente liberados, aún mentalmente no habían acoplado la identidad y el cambio que había acontecido cuando Dios lo había liberado. Y quiero que vean que tú no puedes tener una vida positiva o una vida abundante que Cristo nos ofrece y mantener una mentalidad negativa. En el averaje tenemos 60,000 pensamientos que atravesan nuestras mentes cada día. Y a través de un estudio dice, 80% de estos pensamientos son negativos. 80%, ese número es grandioso. Eso habla acerca de un problema que tenemos con nuestras mentes. Sabes que tus mentes tienen un efecto fisiológico y mental, que tu pensamiento tiene el poder de bajar tu pulso o bajar tu inmunidad. La batalla es ganada o perdida en la mente, y las historias que tú te dices a ti mismo son más importantes que las situaciones en las que te encuentras. Me recuerdo de otra historia, una historia de un profesor muy estudioso que fue a visitar a un monje que era famoso por su sabiduría. El profesor estaba en un lugar bien tenebroso, estaba atravesando algo, y el monje le dio la bienvenida a su lugar, le dijo: siéntate aquí en mi mesa. Y cuando el profesor se sentó, comenzó a entrar a decir el historiado de situación y todos sus logros y su conocimiento y teorías, y ahí seguía. Y el monje escuchaba, no decía nada, y solo le preguntó: ¿quisiera un poco de té? El profesor dijo que sí, siguió hablando. El monje vino, le dio una taza y comienza a echarle té de un envase bien grande. El té comienza a subir y el monje comienza y sigue derramando el té hasta que
el profesor se da cuenta de lo que está pasando y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que el vaso está desbordándose? Y aquí el monje dice, el vaso es como tu mente, no puedes recibir nada nuevo porque ya está lleno. A veces, nuestras mentes pueden ser tan consumidas con nuestra propia negatividad, pensamiento, teorías y pasado que nos mantiene atrás de las cosas nuevas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y si no tenemos cuidado, podemos hacer que estos experimentos del pasado puede impactar nuestras vidas, que realmente nunca llegamos al destino que Dios tiene para nosotros. Nos paramos en la brecha de la promesa, en las afueras mirando y nunca entrando a la promesa. Y la pregunta que tenemos hoy es, ¿cómo cambiamos nuestro pensamiento? Bueno, si tú eres alguien que no tienes una relación personal con Dios, te diría yo esto, tienes que encontrar una ancla. Tienes que encontrar la ancla, porque como creyente, mi esperanza está en Cristo, está segura y firme, porque está basado en las promesas de Dios. Todo lo demás en la vida cambia, pero Jesús siempre permanece igual. Y tal vez tú estás mirando hoy y estás en este lugar y no tienes esa ancla, no tienes esa esperanza que yo estoy hablando. Quiero decirte que Jesús está extendiendo su mano de salvación hoy. Y te prometo que si tú tomas esa decisión de seguir a Cristo, cambiará tu historia. Y al final de mi mensaje hoy te voy a dar esta oportunidad. Quiero que te quedes aquí conmigo. Escucha todo lo que queda de este sermón para que puedas recibir a Cristo hoy. Para esa persona que no conoce a Dios, recibes esa ancla. Pero, ¿qué tal de aquellos que son ya creyentes, que tienen esa ancla, ya conocen a Jesús? Bueno, también puedes batallar en esa área de tu vida y cómo piensas. Quiero decirte que no todo pensamiento que tú tienes viene de ti. No te olvides que tenemos un enemigo que está caminando y buscando a quién devorar. Él tira estas flechas de pensamientos malos en nuestra mente y tenemos que aprender en cómo rechazar esos pensamientos. Cuando esos pensamientos comienzan a surgir en nuestras mentes, tenemos que echarlos a un lado. Tú no vas y miras en el espejo y comienzas a alimentarte de esos malos pensamientos. No, tú echas esos pensamientos a un lado. Tú dices, no, yo no soy eso. Yo soy creado en la imagen de Dios. Soy creado temorosamente, así que echamos esos pensamientos a un lado y miramos la escritura. El apóstol Pablo nos dice eso en Filipenses 4, versículo 8, dice así. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo admirable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido. No te quiero decir que es pensar solamente positivamente. Esas son cosas que Dios ha ordenado para ti. Y si tú quieres ese comienzo nuevo, tienes que cambiar tu pensar. Segundamente, tú desafías tu miedo. Vamos a ir al texto nuevamente. Número 14, versículo 9, dice así, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habitan en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Sabes, tú tal vez pensaras que el pueblo hubiera cogido esto a pecho cuando Josué dijo esto. Esto es como un coach cuando está en la mitad de un juego. Tal vez crees que se acordaran de los milagros que Dios había hecho en su vida, pero no. Por su falta de creencia,
porque su miedo era tan grande que ellos hubieran preferido apedrear a Caleb y Josué que ir pelear en batalla por la promesa, la tierra de promesa. El miedo de lo desconocido nos mantiene estancados en el desierto. Zig Ziglar, el autor famoso, nos da un gran acrónimo basado en cómo respondemos al temor. Él dice lo siguiente: el temor tiene dos significados. El primero es: olvídate de todo y corre. Acrónimo número 2: enfréntate a todo y levántate. Él dice: la lección es tuya. Yo creo que eso es lo que Josué nos está enseñando aquí. Mientras todos están olvidando de todo y correteando, no, vamos a enfrentarnos a todo y vamos a levantarnos. Y ellos retaron ese sentimiento de lo desconocido, del miedo, y siguieron ese espíritu de Romanos 3:4 que dice: Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Y aún a través de su clamor, el pueblo israelita decidió caminar en miedo en vez de en la promesa. La mayoría y todo el pueblo de Israel navegó por el desierto por 40 años. Josué y Caleb me recuerdan de la historia del ranchero. Nada es más valioso para un ranchero que un perro valioso. Llevar a las vacas donde tienen que ir. Y cuando el perro tiene cachorros, el ranchero elige al perro más pequeño, llamado el enano de la camada. Ese perrito es el único que se queda con el ranchero. Ese pequeñito tiene que trabajar y luchar más fuertemente para ser más fuerte que sus hermanos. Tiene que convertirse en el perrito más fuerte, más hábil. El enano es el más grande. Este perrito tiene la habilidad de cambiar su historia y el ranchero dedica toda su vida en ese hecho. Y quiero que veas que no simplemente nos anclamos en el conocimiento que tenemos. Encontramos ese conocimiento con la fe para que esto acontezca. Es más que dejar ir un pensamiento malo, es redefinir el trayecto de nuestras vidas. Y muchas veces esa redefinición viene a través de decisiones y obstáculos bien difíciles. Así que quiero reconocer que ese temor natural no es imposible de vivir en fe y luchar con miedo a la misma vez. Podemos tener fe en Dios, el plan de Dios para nosotros y para el mundo, y también batallar con un temor humano bien real. David experimentó esto cuando él estaba corriendo por su vida de Saúl, también corriendo de los filisteos. Salmos 56, del 3 al 4 dice: cuando siento miedo, él reconoce eso. Pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Vez tras vez en la escritura vemos estas palabras repetirse. No temas, no temas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos propensos al miedo, pero nos llama para no vivir en ese lugar de miedo. La pregunta es: ¿cómo retamos ese temor? La respuesta: eliges la fe sobre el temor.
sobre el miedo. ¿Cómo quiere decir? Es una elección. No sé si podemos desaparecer al miedo de nuestras vidas. Tal vez siempre va a haber un miedo que siempre atravesemos, pero te digo esto, nunca permitas que el miedo tenga la decisión final sobre tu obediencia. Puedes decir, yo tengo este deseo, quiero ir, quiero continuar mi educación, pero soy mayor ahora, pero no estoy seguro si, ¿sabes qué? Obedece como quiera. Puedes decir, mi matrimonio ahora mismo está desmoronándose, estoy cansado, débil, quiero rendirme. ¿Sabes qué? Pelea como quiera. Yo experimenté eso, mi familia experimentó esto cuando tomamos la decisión de mudarnos a New Jersey de Virginia. Amamos nuestra familia de CC, pero había un temor real que teníamos que experimentar. Teníamos que mudarnos de nuestra familia entera. ¿Cómo íbamos a ser recibidos? ¿Cómo íbamos a aclamarnos a la comunidad? ¿A quién le gusta realmente el frío y la nieve siempre? ¿Ah? Pero sabíamos esto, que teníamos que obedecer, no importaba qué. Y 5 años después, aquí estoy, aquí hablándote a ti de elegir fe sobre el temor. Así que si tú deseas ese comienzo, ese nuevo comienzo, cambias tu pensamiento. Segundamente, tú desafías tu miedo. Y tercero y últimamente, tú creas un nuevo capítulo. Vamos a ir un poco más adelante. Por 40 años los israelitas están navegando en el desierto a resultado de su falta de tomar la tierra que Dios había prometido. Así que una generación llena que se fue de Egipto en el tiempo del Éxodo se iba a morir en ese desierto, incluyendo a Moisés, que fue disobediente en otra área y nunca llegó a entrar a la tierra prometida. Todos en excepto Josué y Caleb. Y Josué ahora es aquel que se ha levantado en liderazgo, el que está asignado esta jornada de liderar los hijos de Israel a la tierra de Canaán para hacer esa su casa. Y Dios le habla a Josué. Vamos a mirarlo. En Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así que prosperarás y tendrás éxito. ¿Alguien aquí quiere una vida próspera y exitosa? Sí, creo que todos la queremos. No estoy hablando acerca de la fama y el éxito, estoy hablando de la vida en abundancia que Cristo nos llama a vivir. Y lo que Jesús tal vez está pensando aquí es, ¿cómo voy yo a lograr esto? ¿Cómo puedo yo tener éxito en esto? En otras palabras, ¿cómo puedo yo cambiar la historia del pueblo israelita? Y la respuesta que Dios le da a Josué es simplemente esta: vive de acuerdo a mi palabra. Un autor le dice a la palabra de esta forma, dice, hay muchos libros que puedo leer, pero solo hay un libro que me lee a mí. Y quiero que veas que estás creando un nuevo capítulo cuando te recuerdas que la palabra es una lumbrera a mis pies. Estás creando una nueva capítulo cuando te recuerda que la palabra da luz al simple. Cuando te das más a la palabra, estás creando ese nuevo capítulo en tu vida. Y quiero retarte en esta área. Quiero retarte que entres en la palabra. Si tú eres alguien que nunca has leído la palabra, quiero retarte que leas cada día 15 minutos la palabra. Dice tú, tal vez no sé dónde comenzar. Comienza en Proverbios, el libro de Proverbios o Salmos.
O si tú eres ya un cristiano que estás maduro en la palabra, quiero decirte que leas más, 30 minutos de la palabra. Sé una persona de la palabra. Así es como creas un nuevo capítulo en tu historia. Es a través de caminar alineado a la palabra. Me recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio. Solo era un adolescente y sabía que era Dios porque tenía todos estos planes diferentes en mi vida, pero que seguía siendo posicionado de pastoreo y el ministerio. Así como Josué tenía muchas de estas preguntas de cómo voy a llegar a ese lugar espiritual que tú quieres que yo esté, Señor. En esencia estaba yo preguntando, ¿cómo cambio mi historia de lo que soy ahora mismo a lo que tú quieres que yo sea para poder ser efectivo de un ministro del Evangelio? Y le estaba yo dando todas las clases de excusas a Dios. Ese no es quien yo soy, no es mi personalidad. Pero cuando yo sentí ese sentir del ministerio, fui a mi abuelo. Él era pastor por muchos años y comencé a hacerle muchas preguntas. Y, ¿cómo puedo yo hacer esto, abuelo? Y él agarró su Biblia y me llevó a ese texto, Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para que obedecer toda la ley. Y fue como esta revelación que vino a mi mente, como Dios equipa al llamado. Él no llama al que ya está equipado. Y comenzó a darme el historial espiritual de mi familia más y más. Y esa era como esta ceremonia de pasar el batón. Y yo estoy llenándome de este momento. Ese momento fue un catalista para mí. Fue de ese momento en adelante que comencé a escribir un nuevo capítulo en mi propia historia porque comencé a alinearme a mí mismo a la palabra de Dios. ¿Sabe? El mejor indicador de de la emoción, del bienestar emocional de un niño no es darle abrazos, no es llevándolo a Disney World, aunque todas esas cosas son buenas. Pero aquellos que hacen estudios, el indicador número 1 del bienestar emocional es un niño conociendo el historial de su familia. Wow. Y esto es lo que yo conozco y sé. Todos somos nacidos de la historia de otra persona. Todos tenemos un origen de nacimiento. Tenemos un génesis a nuestra historia. Yo nací a la historia de mis padres y mis padres en la historia de los padres de mis padres. Y para bien o para mal, todos fuimos nacidos a la historia de otra persona. Y esta es la buena noticia. Como hijos del Dios más alto, cuando somos aclamados a la historia, a la familia de Dios, somos entretejidos a la historia de Dios. La escritura se convierte en nuestra dictadura. Nuestra vida se convierte en el hecho de esa historia. Así que tú eres el quinto evangelio. Tú eres Hechos 29. Tú eres Revelaciones 20. Tú eres la única Biblia que alguien leerá. Mi pregunta ¿es tu vida una buena traducción? Tu historia aún no termina. No termina cuando tú cambias tu pensar. Quiere decir, cambio mi mentalidad practicando pensamientos piadosos. No solamente cuando retas el pensamiento, eso quiere decir, obedezco aún cuando tengo miedo y todavía no terminas cuando creas un nuevo capítulo. Quiere decir que estás caminando alineado en la palabra. Quiero orar con aquellos que están mirando conmigo en línea, que tú estás siendo retado para vivir una
mejor historia sabiendo que tu historia aún no termina. Donde quiera que estés, sea que estés en la montaña o en el valle, si estás en ese lugar donde estás satisfecho con tu historia o disatisfecho, quiero orar por ti porque todos queremos cambio en una parte u otra. Así que Padre, ahora mismo oro para cada creyente que está viendo conmigo en línea. Oro y declaro la novedad que tú quieres traer a sus vidas sobre ellos. Y vengo en contra de cada pensamiento negativo que trata de levantarse en su mente, cada miedo, cada temor del enemigo que previene a tu pueblo de agarrar ese cambio que tú tienes para ellos. Dios, sabemos que tú nos dices que seamos fuertes, así como le dijiste a Josué. Te pido que sean fuertes, que ellos no caigan en desánimo, pero que sepa que tú siempre estás ahí con ellos. Aun cuando experimenten transiciones grandes en su vida, tú nunca nos dejas, tú nunca nos olvidas, nos abandonas. Así que sus vidas sean transformadas hoy a través del poder de tu palabra, y es en el nombre de tu Hijo Jesús que oro. Amén. Anteriormente en este mensaje te dije que te iba a dar la oportunidad de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si tú nunca lo has hecho, realmente es el primer paso de cambiar tu vida. Y quiero guiarte a una oración. Repite conmigo. Y Dios, confieso todos mis pecados. Creo que Jesús es el Señor, que Él murió por mis pecados. Te pido que entres a mi corazón para que yo pueda caminar contigo todos los días de mi vida. Y es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amigo, quiero decirte que si tú dijiste esa oración ahora mismo, los ángeles ahora mismo están regocijando contigo, así como lo hago yo también. Bienvenido a la familia de Dios. Simplemente quiero decirte que haga una cosa más. En las pantallas hay indicaciones de los próximos pasos de esa decisión que tomaste. Si tal vez tienes preguntas, hay personas que están listos para ayudarte en tus próximos pasos. Así que sigan esos pasos. Todos los demás, gracias por unirse a nosotros. Oro que tengan un día bendecido y en paz, y espero verlo la próxima vez.